Paz y bien, hermanos de San Roque, buenas tardes y demás fraternidades que nos están observando y nuestros hermanos, que aún sin ser franciscanos, vamos a dar ahora una clase que es la espiritualidad de nuestro Padre San Francisco de Asís. A mí me tocó este tema de hoy, de la pobreza franciscana. Entonces vamos a verlo, me auxilio de unas diapositivas para hablar del tema, ¿sale? Entonces, yo soy la hermana Clara Alicia Mata Orozco, Orden Franciscana Seglar, y pues mi fraternidad está en San Roque. Tomé de los escritos del Padre Cornelio Moya todo el tema de la espiritualidad. Siguiente, por favor. Entonces vamos a definir qué es la espiritualidad franciscana. Es el fundamento y la base del pensar y del vivir de San Francisco de Asís. Fue directamente tomado del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este carácter evangélico pues le da una garantía absoluta al movimiento franciscano, un carácter perenne, y es en base a esto, ¿sí?, que es actual la obra de San Francisco. Siguiente, por favor. ¿Qué significa espiritualidad? El punto de partida para explicar la espiritualidad franciscana es el Santo Evangelio. San Francisco se encontró con Dios en esta parte de su vida y a través de su palabra en febrero de 1208, cuando la cita evangélica de San Mateo, ahí lo puede leer y lo cita. Tan así que su regla no bulada, que todavía es la anterior a la bulada, en 1221 él comienza con nuestra vida es vivir el Santo Evangelio, y al finalizar, que podamos así observar el Santo Evangelio. Con estas palabras inicia y finaliza su regla San Francisco, que es su forma de vida. La siguiente, por favor. Nosotros los seglares, que quisimos seguirlo, ¿qué seglares? Que estamos en el mundo sin pertenecer al mundo, ¿cómo es nuestra forma de vivir la espiritualidad franciscana? Pues él ya nos dejó una regla de vida, la que llamaba vida, y a la palabra divina el espíritu y vida, el alimento del alma. Por eso mandó que se pusiera siempre la palabra en un lugar digno. Se hizo un evangeliario para estárselo leyendo a diario. Cuando por la enfermedad no podía asistir a misa, tal más así como estos tiempos de ahora, que por nuestras situaciones actuales no podemos ir a misa, tenemos la opción de tener un evangeliario, de leer la Sagrada Eucaristía en los misales, y aún más, pues ahora tenemos la oportunidad de verla a través del internet, de la televisión. Nosotros como franciscanos seglares no podemos dejar de estar mirando la palabra de Dios. Este es su refugio en los problemas de enfermedad de San Francisco de Asís. La siguiente, por favor. ¿Qué descubre San Francisco de Asís en el Evangelio? ¿Qué es la buena nueva? La verdadera novedad de San Francisco fue su encuentro personal, vital y místico con Jesucristo. Aquí, como se puede ver en esta imagen, nosotros siempre hemos visto a San Francisco en esta, que es la más típica de sus imágenes, cómo quiere compartir con nuestro Señor Jesucristo el crucificado en el momento, ¿verdad?, de su pasión, el hecho de sentirse amado por Jesucristo crucificado. Les transformó toda su vida, le marcó el camino a seguir y le significó su pobreza evangélica. La siguiente, por favor. ¿Qué inicia San Francisco? Un movimiento carismático, y nunca él deseó seguir a Cristo solo en su persona, pero es lo que sucede con nosotros los cristianos católicos. Con el ejemplo de vida podemos invitar a más a seguirnos a nosotros para llegar a la santidad. Los carismas, ¿qué son? Son gracias particulares distintas de las virtudes y los sacramentos, comunicados por el Espíritu Santo, ese que celebramos hace 8 días en Pentecostés, y a determinadas personas para el bien de la comunidad. Esto es un carisma, es un don gratuito de Dios. Un don es un regalo a quien Él quiere. Los regalos así son, los puede recibir cualquier persona, un obispo, un seglar, un religioso. Y entonces en este movimiento de pobreza nosotros advertimos que identifica al franciscano hasta el día de hoy, la pobreza. Para San Francisco es vivir sin nada propio, en la pobreza absoluta y sin propiedades, sin bienes a su nombre y sin dinero. La pobreza es la vocación propia de nuestra familia franciscana dentro de la iglesia. San Francisco la llamó dama, pobreza y señora, y dedicó así su vida a servirla como un trovador. La extensión de la pobreza franciscana. Aquí lo vemos en una imagen donde él pues hablaba de ella, mi dama pobreza, me voy a casar con ella, y él hablaba de eso. El ámbito de la pobreza es muy extenso. Para San Francisco exige vivir sin nada propio y en pobreza absoluta. Esta es a la pobreza material que él se está refiriendo. Pobreza para nuestro Padre, ¿qué exige? Vestir hábitos sencillos, de poco precio, no llevar calzado, ni montar a caballo, porque este era un privilegio de los ricos.
de los nobles de aquella época. Ahora pues podríamos traspolarlo a vestir en sencillo, a no ser ostentosos. La siguiente, por favor, en nuestro estado de seglar. Nuestra pobreza franciscana también, en tiempos de San Francisco del siglo XII, él proponía vivir del trabajo manual. Si este no bastare para la manutención de los hermanos, pedir de puerta en puerta. No tener nada de propiedades, ni casas, ni iglesias, ni cosa alguna. Se les tenía prohibido aceptar dinero y usar dinero como garantía de una vida segura. En este sentido, San Francisco, ¿por qué quería ser pobre? ¿Por qué esta insistencia? Porque San Francisco decía que al no tener nada personal, nada de propiedad, las responsabilidades, se dedicaba 100% y exclusivamente al servicio de Dios, que nada lo distrajera, porque ciertamente el administrar bienes en esta vida nos exige responsabilidades y tengo que ir acá, y los pagos y el estar pendiente. Y mal que bien, sí a veces ocurre que pueda poner nuestro corazón en estas cosas materiales. Desde la orden franciscana menor es ser pobre, y para comprender esta pobreza necesitamos en sus frailes verlo. Es una pobreza libertadora, como les decía, nada más pertenecer a Dios. A todo lo que se ubica en este mundo, pues dejarlo atrás. Una vida material libre de responsabilidades, de administrar. En cambio, pues si no atas tus anhelos al tener, eres libre para hacer y dedicarte tiempo completo a Dios. Este tipo de pobreza es el que deseaba nuestro Padre San Francisco para sus frailes. Desde otra vez la OFM lo seguimos diciendo. Con esto nuestro paladín de Asís quería que sus hijos renunciaran al esplendor delante de los hombres. Como quien dice, el que más tiene más vale. Y esto para San Francisco era contrario a la salvación, renunciar a la vanagloria de los títulos. En aquel tiempo los títulos pues nobiliarios, por eso varias veces se enroló en el ejército para tener él algún título, un noble, conde, ¿verdad? Todavía el franciscano va más allá, pide la renuncia del propio yo y ofrecerse a sí mismo para ayudar a los demás. Esta es la alegría del franciscano, ayudar siempre al hermano. Siempre un franciscano se detecta por ser feliz y alegre de ayudar a todas las personas, a los demás. ¿Cómo se abraza la pobreza? Al abrazar la pobreza, Francisco de Asís no se propone juzgar ni despreciar a nadie. Ese sí tiene, aquel no tiene, ese tiene más. Eso no nos importa. Vamos a partir de la individualidad de nosotros. Parte de un profundo amor y confianza en Dios, en el Altísimo. Se unió a Dios tan profunda y tan íntimamente que no necesitó de nada más. Esto es una alta exigencia espiritual. Hay que hacer un vacío en el corazón. ¿Para qué? Para que lo llene Dios. En sí misma la pobreza, ¿sí?, no tiene ningún valor. Lo adquiere por su motivación, estar junto con Dios. La pobreza de San Francisco brota de su estado interior de ánimo, de su alegría perpetua. Esta pobreza es una manifestación de su riqueza interior. Él valía por lo que él era, por lo que se unía a Dios. San Francisco se hizo pobre porque experimentó como nadie la perseverancia de Dios en su vida y en el mundo, además de su presencia. La siguiente, por favor. Esta pobreza interior y exterior se hizo pobre porque decidió invitar lo más perfectamente a nuestro Señor Jesucristo, tanto en su pobreza exterior como en la interior, en la sujeción a la voluntad del Padre. En ese sentido, la pobreza de San Francisco es participación de la pobreza de Cristo, pobreza misionera, pues porque fue para salvar al hombre. Nuestros hermanos menores, así como los apóstoles, la comunidad de nuestros hermanos franciscanos debe ser una comunidad itinerante, sin lugar fijo y duradero, viviendo, ¿de qué? De la generosidad de las personas que lo reciben, nosotros sus hermanos, ya seamos de la tercera orden, que somos los franciscanos seglares, o sean los seglares comunes y corrientes, que no están en la orden franciscana seglar. En el franciscano seglar, pues en nuestro estado seglar debemos entender la pobreza como San Francisco nos dice, pero adaptada a nuestras características. Evitar lo que nos aleje de la humildad. Debemos poseer propiedades si Dios nos da la providencia, que olvidamos siempre somos los administradores, no debemos de olvidar eso, nunca somos los dueños absolutos, debemos de administrar. Caso muy, por ejemplo, las herencias, que hay quien tiene herencias y luego las está administrando a su favor, valga la redundancia, y entonces hay casos que dejan a los hermanos sin nada. Tenemos el caso de una hermana de una fraternidad que era la dueña pues de la casa franciscana del seglar,
la hermana fulanita es muy buena, no nos va a robar. Pero al morir ella, que nadie tiene la vida en su justa medida, comprada, los hijos, como era legal, se quedaron con todas las cosas. Nosotros somos administradores, debió prever la hermana y dejar a mi muerte, ¿verdad? Por eso San Francisco nos pide testar a los seglares las cosas que seamos nosotros dueños y administremos. Nuestro santo patrono, San Luis Rey de Francia, fue rey de la nación más poderosa en su momento y él nunca se quedó con nada, ni con los palacios, ni con las joyas, nada más era el administrador. Vivir en pobreza. También tenemos otro ejemplo de un seglar muy renombrado, San Fernando III de Castilla en España. Él, aunque fue dueño de castillos, no se quedó con nada. De todos modos nos vamos a ir sin nada. En el caso de Inglaterra, Santo Tomás Moro, que fue seglar, él es el patrono de los juristas, de los abogados, también tenía propiedades y el rey Enrique VIII le quitó todas las propiedades por no apoyarlo. Y por Santo Tomás Moro le dijo, quédate sujeto a Roma, y el rey Enrique VIII no lo deseó así. Por eso fundó la religión anglicana, y Santo Tomás Moro, al perder sus propiedades y su esposa lo instaba, Tomás, nos van a dejar así en la calle. Él no se dio por defender su fe. Nosotros somos administradores, vuelvo a repetir, no debemos de estar deseando y ambicionando porque eso nos pone más al pecado. Debemos de tener una justa medida, un no apego, sino una administración honesta y recta. La siguiente, por favor. Debemos buscar una vida digna para nosotros, eso sí, tener dónde vivir, tener con qué vivir. Como dice la máxima, la divina providencia nos dé casa, comida y sustento. Debemos buscar una vida que nos permita estar siempre fieles a Dios. Decía mi abuelo, ¿verdad? Ni tanto como para olvidarte, ni tan poquito como para molestarme. Entonces, algo así es el franciscano seglar. Es un modelo de vida, nosotros, que se caracteriza por una actitud de desapego hacia los bienes materiales y de apertura confiada en Dios, que resulta en un estilo de vida sencillo, sobrio, simple, austero. En este estilo de vida, que no se sigue nada más por imposición, sino por un gran amor al Evangelio, se distingue porque nosotros compartimos nuestros bienes, nuestra felicidad, todo lo que poseemos, no nada más es lo material. Ese es el franciscano seglar en su pobreza evangélica. La siguiente, por favor, hermano. Es un reto al materialismo de hoy en día y al consumismo. Ahora eso yo lo aplico, ¿verdad? Típico de estos tiempos, que se enfocan en tener y no en el ser. Debemos de ser más valiosos, no de tener más para valer más. Debemos de tener un vehículo para transportarnos. Guadalajara es una ciudad, Zapopan, muy grande. Sí debemos de tener un vehículo. Es muy peligroso estar en una ciudad grande, tanto para cubrir horarios, para viajar en camión. En estos tiempos también debemos de atender a que sí debemos de tener algún bien. Debemos de tener una casa, un techo donde vivir también. Y entonces abrir las puertas a soluciones más apegadas a nuestro carisma en nuestro estado de seglar, que la pobreza nos haga más ricos de estar en el mayor bien del mundo que se nos enriquece siempre, que es la presencia de Dios. Hermanos, este es el tema que yo a la hermana Clara les vine a dar. Espero lo hayamos entendido, que siempre el apego a las cosas materiales pues nos trae más problemas, soberbia, nos trae envilecimiento, ¿sí? Nos debemos apegar a las cosas tanto para nuestra dignidad de vida. Y aquí pues tenemos nosotros nuestra fraternidad, que es nuestro mayor tesoro. Es la foto del encuentro con el ministro internacional, el hermano Perry, que pidamos también por él. Eso es, también nosotros debemos de hacer eso, pedir por nuestros hermanos frailes y todos los que fue nuestro apostolado inicial. Paz y bien.